Listo. Bueno, vamos a ver el teorema de Rolle, ¿no? Y esto es lo que nos dice el teorema. Dice que sea f una función continua en el intervalo cerrado a b. Pero dice acá, derivable en el intervalo abierto a b. Ya vamos a hacer ahí una observación. Y siendo f de a igual a f de b, entonces existe un punto c, x sub 0, que pertenece a ese intervalo abierto, tal que la derivada valuada en x sub 0 es igual a 0. A ver, vamos a hacer una interpretación de esto. Primero y principal, lo que nos exige el teorema es que la función sea como, dice ahí, continua en el intervalo cerrado. Pero miren, derivable en el intervalo abierto. ¿Sí? Derivable en el intervalo abierto. Y esta es una pregunta que es importante, o sea, ¿por qué tiene que ser continuo en el intervalo cerrado, pero derivable en el intervalo abierto? Y muy sencillo, porque lo que vamos a hacer nosotros es estudiar los puntos interiores de ese intervalo. Y los extremos del intervalo, que serían en este caso A y B, no serían puntos exteriores. Interiores, perdón, no serían puntos interiores. Entonces, otra observación. ¿Qué significa esto que f de A sea igual a f de B? ¿Qué La significa que imagen f de de A A? sea igual a la imagen de B. Exacto, que las imágenes sean iguales. Muy bien. ¿Y qué está diciendo acá? Entonces existe un punto x sub 0 que pertenece a ese intervalo abierto. Entonces este x sub 0 es un punto, como dije yo recién, es un punto interior a ese intervalo, donde en ese punto la derivada es 0, donde ese punto la derivada es 0. ¿Qué interpretación geométrica le podemos dar a esto? ¿Qué dicen? Es una función con pendiente cero. Sí, perfecto, sería una recta, ¿no es Crítico. cierto? Una Sería como horizontal. como buscar máximos y mínimos. Claro, podríamos poner que, mira, vos tenés, supongamos, che, una función como esa, acá tendrías A, acá tendrías B. La imagen, la imagen de A sería esa, f de A, que coincide con la imagen de B, tomarían el mismo valor. Dice, mira lo que dice el teorema. Fíjate, si f de A es igual a f de B y la función es continua, ¿no es cierto?, en este intervalo cerrado, va a existir un punto x sub 0 que pertenece al intervalo abierto, como en este caso acá. O sea que nuestro x sub 0 estaría acá. Ahí la recta tangente sería horizontal y la pendiente de esa recta tangente vale 0. Esta sería como la interpretación geométrica. Entonces, ¿qué te está diciendo? Mira, si la función es continua en el intervalo cerrado, pero derivable en el intervalo abierto, donde hay un punto x sub 0, dice que existe, pero ese existe al menos un punto, porque puede ser uno o varios puntos interiores donde la derivada se anule. Gráficamente, muy bien lo que han dicho, ¿no? La función puede alcanzar un máximo, un mínimo local. En este caso, ¿qué estaría alcanzando acá? ¿Qué sería ese punto? En este caso, f de x sub 0. ¿Qué sería ahí? ¿Un mínimo? Un mínimo local o relativo. Perfecto. Y habíamos dicho que fundamental es esto, que ese x sub 0 no puede ser ninguno de los extremos, ni A ni B. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. ¿Por qué? Vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Por qué no puede ser ni A ni B? Porque tiene Porque que pertenecer a interior. una... A Tiene que ver, ser un punto interior. exactamente, tiene que ser un punto interior.
Por eso. Tiene que ser un punto interior al intervalo. Entonces tiene que ser un punto que sea mayor que A, pero menor que B. Perfecto. Como en este caso, que se puede alcanzar un mínimo local, también podríamos analizar la situación en donde la función alcance un máximo local. Acá estaría A, acá estaría B, la función debe ser continua en todo este intervalo, el intervalo cerrado a B. Acá nosotros tenemos que la imagen de A es igual a la imagen de B, o sea que hasta ahora se va cumpliendo el teorema, y dice que va a existir un punto x sub 0, al menos 1, ¿no? En donde la recta tangente sea horizontal, es decir, que su pendiente sea igual a 0. Y en este caso, en este ejemplo, estamos haciendo lo que alcanza la función acá, que es, ¿qué alcanza acá la función? ¿Un qué? Un máximo local. Exactamente, máximo local o relativo. Muy bien. Pero también, atiendan, fíjense, ¿qué pasaría, ¿no es cierto? Miren acá, díganme, si este es A y este es B, acá no se olviden que para hacer el análisis no lo tenemos que tomar a B como punto interior. Díganme, esta función que le vamos a poner igual a C, donde C es una constante, ¿sería una función continua entre A y B? Sí. Sí, perfecto. Sí. Y es una función derivable también. Esta función es una función constante. ¿Cuánto vale la derivada de una constante? 0. 0. Cero. Cero. Bien. ¿Y a dónde? Miren, fíjate, sin tomar, otra vez, sin tomar los extremos, quiero que me digan dónde la derivada se anula. ¿Dónde la derivada se anula acá? En ¿Para todos. qué punto? En todos los puntos. Muy bien, exactamente. En En todos los todos los puntos se puntos. anula. En todos los puntos se anula. Y vos sabés que acá, fíjate, en este caso, acá coincide con f de c el valor del máximo y del mínimo local. Pero acá en todos los puntos, todos estos serían valores c. ¿Sí? Todos esos que ustedes serían valores c. En donde la derivada para esos puntos vale también 0. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver si se cumple el teorema de Scholl para esta función en este intervalo, que va desde menos 1 hasta 3. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer nosotros, chicos? Lo primero que tenemos que hacer es calcular f de A y f de B, donde menos 1 sería A y 3 sería B. ¿Cómo me tendrían que dar las imágenes? ¿Qué dicen? Iguales. Igual. Iguales. ¿Ya van calculando? ¿Eh? 6 da, profe. Sí, señor. ¿Y abajo? Los mismos, ¿no? 9, ¿no es cierto? Menos 6, 3, más 3, 6. Perfecto. F de menos 1 es igual a F de 3. Bueno. ¿Y ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué decía el teorema de Scholl? Que si f de A era igual a f de B, si la función era continua en el intervalo cerrado a B, que existía un Punto punto interno. un punto interior a ese intervalo, muy bien, en donde la derivada se anula. Entonces,
Vamos a tener que derivar, los escucho. 2x, Dos. 2x menos 2. Perfecto. Y tenemos que ver donde dice donde la derivada se anula. Tenemos que ver en qué puntos se anula la derivada. Creo que ahí estaría fácil, ¿no? ¿En qué punto se estaría anulando la derivada? Menos 1. ¿Por qué? En 1. A ver, me pasa que justo. En 1. Ahora no estoy viendo la. Sí, sí, pasa que justo que puso, que estaba por ver. Parece que alguien habló y se me fue la Bueno, pantalla bueno. del pizarro. Y ahí no, fíjate vos que en 1 se anularía la derivada, ¿sí? Lo que tienen que ver ustedes, si este valor que ustedes obtienen, si ese valor que ustedes obtienen es un punto interior del intervalo. ¿Qué significa eso, che? El intervalo iba de dónde hasta dónde, a ver. Mira, De De menos menos 1 a 1 3. a 3. de -1 hasta 3. Para hacer el análisis nosotros tenemos que ver que el punto que nosotros nos encontramos acá donde se anula la derivada sea un punto interior. Y está bien, ¿eh? Mira dónde está el 1. Es un punto interior, ¿sí? Si me hubiese dado a mí, mira que se anula en 4. Se anula en 4. ¿Ese 4 pertenece a ese intervalo? No. Entonces no se cumpliría el teorema de Rolle. ¿Qué pasa si me hubiese dado 3? ¿Se cumple el teorema de Rolle? Tampoco. ¿Por qué? Porque no debe tomar puntos extremos. Claro, ¿y por qué no pueden ser los extremos del intervalo? ¿Qué habíamos dicho nosotros? ¿Cómo tienen que ser Porque sus dice que puntos? tiene que ser un punto adentro de ese intervalo abierto. Un punto interior del intervalo AB, exactamente. Tiene que ser un punto interior. Perfecto. En este caso se cumple. El 1 es un punto interior de ese intervalo. Muy bien. Bueno, dice, ¿se cumple? Sí, se cumple. El teorema de Rolle se cumple cuando x sub 0 vale 1, ¿no? ¿Y en qué punto? Y podríamos sacar la imagen y ver en qué punto se estaría cumpliendo, ¿no? Entonces vos tenés que x vale 1, f de 1. ¿Dónde calculo la imagen de 1? En la función original. Una Sí, función señor. primitiva. Muy bien. 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 3. ¿Qué nos quedaría? Digan. 2. ¿Eh? 2, ¿no? 2. O sea que el punto es 1, 2. ¿Y qué podría pasar ahí? ¿Qué podría pasar ahí? En ese punto de la curva. ¿Puede haber un máximo o un mínimo? Exacto. Muy bien. Pero seguro que ahí la recta tangente se anula. Vamos a ir al GeoGebra. Fíjense. Nosotros tenemos I igual y la función era x al cuadrado menos 2x más 3. Menos 2x más 3. Listo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno. Acá vamos a ver, fíjate, el punto donde nosotros estamos analizando, ¿sí? Es el punto 1, 2. ¿Ven? Ahí está. Y en ese punto, díganme, yo quiero que me digan ustedes cuál sería la ecuación de la recta tangente en ese punto. ¿Cuál sería la ecuación de la recta I igual a tangente? 2. Igual a 2. Igual a 2. Muy bien, I igual a 2. ¿Cuánto vale la pendiente de esa recta tangente? 0. 0. Exacto. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Ahí está la recta tangente. Bueno, y nosotros teníamos que hacer el análisis desde dónde, che. Desde acá, desde -1, ¿no? Hasta 3 era, ¿no? Sí. Vamos a ver. Vamos a poner f de -1.
6. 6. Y ahí vamos a poner un punto. El punto, menos 1, 6. Listo. Vamos a calcular el F de 3, el otro extremo. También nos dio 6. Y vamos a ubicar un punto que sería 3, 6. ¿Ven? Ahí está. La imagen, fíjense, para menos 1 sería 6 y para 3 también sería 6. ¿Ven? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. Y observen también que acá, miren, acá, a partir de ahí, fíjense, a partir de 2, comienza el recorrido, fíjense, de esa función. Y la función en ese intervalo, que iba desde menos 1, ¿no?, hasta 3, el mínimo valor que toma sería este, 2. O sea que f de 1 igual a 2 sería en este caso lo vamos a escribir. El mínimo relativo. Perfecto. Buenísimo. Ahí les mando la captura de pantalla. ¿Alguna duda, chicos? ¿O van entendiendo? Se entiende, profe. Perfecto. Ahí está. Muy bien. El teorema del valor medio del cálculo diferencial, teorema de Lagrange, ¿qué nos dice? Si f es continuo en el intervalo cerrado AB y es derivable en el intervalo abierto AB, tal cual en el teorema de Rolle, ¿por qué tendría que ser esto? ¿Cómo lo interpretamos nosotros? ¿Por Igual. qué? ¿Un intervalo abierto? ¿Por qué? ¿No es cierto? Tiene que ser derivable en el intervalo abierto. Sí. ¿Por qué? A ver. Fundamental, lo mismo que vimos en Porque el tomamos teorema de valores Rolle. internos. No era la respuesta, que habíamos hecho en el teorema de Rolle. Es lo mismo, chicos. Derivable en el intervalo abierto AB. ¿Por qué tiene que ser derivable en el intervalo abierto AB y no desde acá en el intervalo cerrado AB? ¿Cómo tienen que ser los puntos, eso? ¿Cómo son esos puntos que pertenecen al intervalo abierto AB? Internos. Puntos interiores. Puntos interiores. Bueno, entonces vuelvo a repetir. Si la función es contiene en el intervalo cerrado AB, pero derivable en el intervalo abierto AB, entonces existe un punto C que pertenece a ese intervalo abierto AB, tal que la derivada en C sea igual a este cociente incremental, f de b menos f de a sobre x menos a. Eso es lo que nos dice el teorema de Lagrange. Ahora bien, ¿cuál sería la interpretación geométrica? Fíjense, acá nosotros tenemos la gráfica de la función igual a f de x, ¿no? Tenemos el intervalo que va desde acá, desde a hasta b, y fíjense que acá a, le vamos a poner punto A y le vamos a poner punto B. Y a le vamos a poner
punto C. Y esta va a ser la imagen de este C, que debe ser un punto interior al intervalo AB. Díganme, a ver, ¿qué es esto gráficamente? ¿Qué representa eso gráficamente? ¿Qué Una pendiente. representaría? El ¿Ah? Una cociente pendiente. incremental. ¿Está bien? Que representa una pendiente. ¿Y una pendiente de qué? De la derivada. O sea, la No, recta De la tangente. recta Una secante. recta. pendiente de la recta secante. Que estaría uniendo ahí, ¿qué puntos? A y B. A y B, exactamente. Muy bien. Mirá, ¿y esto qué sería? Observen, ¿qué es esto? Gráficamente. La tangente. Eh, La pendiente de la La recta pendiente tangente. de la recta. la pendiente de la recta tangente. Muy bien. En X igual a C. Acá dice que la pendiente de la recta tangente, entonces, gráficamente sería igual a ¿qué acá? ¿Qué dice? Que es paralela a la recta secante. Es igual a la pendiente de la recta secante. Geométricamente significa que la recta secante y la recta tangente serían paralelas si es que tienen la misma pendiente. Entonces, vos tenés que la recta secante, que es la recta que une los puntos A y B, vos vas a tener en ese, ¿no es cierto? Como vas a tener un punto o varios puntos interiores que pertenecen al intervalo abierto a B, en este caso, en donde en la curva va a pasar una recta tangente que va a ser paralela a la recta secante. O sea que acá esta sería la interpretación geométrica. Bueno, esto tiene una demostración que la podríamos, si quieren, la podríamos hacer así rapidito, no habría ningún problema. Podríamos poner, por ejemplo, que la recta secante, yo quiero sacar la ecuación de esa recta secante, y le vamos a poner S, che. ¿Ah? Le vamos a poner S. Y la ecuación de esta recta, nosotros ya sabemos, fíjense acá, se puede ver clarito, si a este punto le ponele R, acá hay un triángulo rectángulo, y la pendiente sería esto, f de b menos f de a sobre b menos a. Entonces la pendiente sería f de b menos f de a sobre b menos a. Esto por x más la ordenada del origen, que le vamos a poner acá, ¿no es cierto? Que este tiene ordenada al origen, y le vamos a poner d, ¿sí? Más d. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo encuentro la derivada de esa función? La derivada de esta recta. ¿Qué me daría como resultado si yo a esto lo derivo? Díganme. ¿Qué daría como resultado si yo a esto lo derivo? Este sería la derivada de una suma. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Un cociente. Está bien, perfecto, ¿no? Pero si esta es la ecuación de una recta, ¿qué sería esto? ¿Qué sería? Un número. ¿Qué Una número es constante. este? Una constante. O sea que vos tendrías acá una constante por x. ¿Cómo derivas eso? La constante que Como la deriva. constante. por X. ¿Y qué daría la constante? La derivada de k por x era k. O sea que acá nos va a quedar f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Está bien? ¿Entienden o no? La derivada, esto es un número. Es como que vos tengas 3x más 4. Este sería f de b menos f de a sobre b menos a. Si fuera la ecuación de la recta secante. Esta sería un número. ¿Y cómo derivas esto vos? Y 3, ¿no es cierto? 3, porque sería la derivada de k por x, una constante por x. Ahí está. Y esto sería para todo x, che, que pertenece al intervalo abierto a b. ¿Vamos bien o no? ¿Van entendiendo eso?
¿Entienden? Sí, profe. Esta- Sí, profe. Hasta el momento, sí. Bueno, Usted la recta secante la derivó abajo. claro, exactamente, eso es lo que dije yo, que íbamos a calcular la derivada de esa función, que en este caso esa función sería la recta secante. ¿Vamos, Jorge, o no? Sí. Bueno, miren, lo que vamos a hacer ahora, vamos a determinar una función auxiliar. Una función auxiliar. Esa función le vamos a poner nombre h de x, donde h de x va a ser f de x menos s de x. ¿Mm? Esta función h es una función auxiliar que va a permitir a mí ver de dónde sale esto. ¿Por qué nos da esto como resultado? Esta función auxiliar que estamos definiendo es la resta de la función dada y de la recta secante. Esta función auxiliar es una función que es continua. Es continua también en este intervalo. Y es derivable. ¿Saben por qué? Porque es la resta de dos funciones derivables. Es continua y es derivable. Entonces, si es continuo, si es una función continua, quiere decir que estas dos son continuas en ese intervalo. Y si es derivable, es porque estas dos funciones también lo son en el mismo intervalo. Ahora vamos a hacer una cosa, miren. Vamos a derivar esta función h. ¿Y cómo derivan esto? Miren. ¿Cómo derivan la resta de dos funciones? Díganme. F' de X menos S'. Menos S'. Muy bien. Perfecto, che. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a ver si esta derivada, ¿no es cierto? Esta función, vamos a hacer una cosa, vamos a ver si la función h cumple con el teorema de Rolle. Y para ello, vamos a evaluar a h en A y vamos a evaluar a h en B. Nosotros gráficamente, si yo quiero evaluar h en A y h en B, acá fíjense, este es h. Entonces va a ser f de A menos s de A. Y acá va a ser f de B menos s de B. Pero ustedes saben que esto, f de A menos s de A, fíjense, acá está A y ahí está f de A. Pero ocurre que justamente por ese punto también pasa la recta secante. O sea, que también nosotros tenemos acá S de A. ¿Y cómo son estos dos valores? Igual. Miren, perfecto. Y si son iguales, ¿cuánto va a dar esta resta? 0. 0. 0. Vamos a ver qué pasa con B. Acá. Mira. Para B, esa es la imagen de la función f de B. Pero ¿quién pasa por ahí por B también? ¿Quién pasa por B? La Miren. recta secante. Muy bien. Y vos sabés que esta también va a ser S de B. Por ahí, este punto pertenece tanto a la curva de la función igual a f de x como a la recta secante. Entonces van a tener las mismas imágenes en B. Y si tienen las mismas imágenes, esto también va a ser 0. Entonces, si h de A es igual a h de B, quiere decir que se estaría cumpliendo el teorema de Rolle. Se estaría cumpliendo el teorema de Rolle. ¿Y qué nos decía el teorema de Rolle? ¿Se acuerdan? Si h de A era igual a h de B, ¿no es cierto? Bueno, además de que la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado a B y derivable en el intervalo abierto a B, y h de A era igual a h de B, entonces, ¿qué pasaba? Existía un punto C que pertenece al intervalo abierto a B, tal que la derivada de esta función, valuada en ese punto, vale 0. Y fíjense, h de A y h de B son iguales. Son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por acá
¿no? Va a haber un punto C en donde la derivada de la función h se anula. Entonces, esta es la derivada de la función h. H' de x es igual a f' de x menos s' de x. Y para un x igual a c, la derivada va a ser nula. La derivada va a ser nula. ¿Ve? Vamos a hacer una cosa. Le vamos a poner acá h' de c igual a f' de c menos s' de c. Y h' de c, fíjense, acá dice, es 0. Entonces nos queda 0 igual a f' de c menos s' de c. Entonces, acá, ¿no es cierto? Acá nosotros podemos deducir que si f' de c menos s' de c a nosotros nos da 0, no queda otra que f' de c sea igual a s' de c. O sea que la derivada de la función en el punto C va a ser igual a la derivada en el punto C de la recta secante. Que en este caso, la derivada de la recta secante, ¿a dónde andaba? Acá está la ecuación de la recta secante. ¿Y cuánto valía la derivada de esta recta, fíjense, de esta función, para todo valor x que se encuentre entre A y B? ¿Cuánto valía? Ahí dice, ¿cuánto vale? Y bueno, f de b menos f de a sobre b menos a. Y ahí tienen demostrado el teorema del valor medio del cálculo diferencial, que nos dice, ¿no es cierto? Nos dice su interpretación geométrica. La interpretación geométrica nos dice que esto, la derivada, ¿no es cierto?, de la función valuada en un punto, sería la pendiente de una recta tangente. Y esto que está acá, hemos visto gráficamente que sería la pendiente de la recta secante. Y si acá me dice que estos dos valores son iguales, significa geométricamente que tanto la recta tangente como la recta secante son paralelas. ¿Por qué? Porque tienen las mismas pendientes. Esta sería la demostración del teorema del cálculo diferencial o teorema de Lagrange. Vamos a hacer un ejemplo práctico para que vean cómo se hace. Acá, ¿no? Recién figuraba x menos a, y tendría que ser b menos a, ¿sí? Porque esa es la pendiente de la recta secante, b menos a. Recuerden que esto no es ni más ni menos que un delta i sobre un delta x. El delta i sería esto, ¿ven? Este es el delta i. Ese es el delta i. Que lo sacan como f de b menos f de a. Y esto, el delta x iría desde acá hasta acá. Ese es el delta x que sería b menos a. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahora hacemos el ejercicio, el ejemplo. ¿Qué dice el enunciado, profe? Hallar el valor de c que verifica el teorema del valor medio siendo f de x, la función, menos x cuadrado más 4x menos 1 en el intervalo que va de 0 a 3. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá para ver? Nosotros tenemos que verificar esta igualdad. Tenemos que verificar si se cumple esa igualdad. Si hay un punto C que pertenezca al intervalo abierto que va entre 0 y 3, que verifique esta igualdad, ¿no? Entonces, yo lo que haría primero es calcular f de b, donde b, en nuestro caso, este sería h, ¿no? Este sería a y este sería b. Entonces hacemos f de b, ¿sí? Donde en este caso sería f de 3, valuando 3 en la función dada que está acá. Menos 3 al cuadrado más 4 por 3 menos 1. ¿Qué nos da eso, chicos? ¿Están calculando? 2 me da el primero. ¿Y el resto también? Sí, profe.
Perfecto. Y esto es fácil, vamos. Ahora vamos a calcular f de a. Siendo a 0, f de 0. Menos 1. Menos Menos 1. 1. Perfecto. Bueno. Muy bien. Fíjense, tenemos que encontrar la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de la función? F de x. La derivada. Menos 2x más 4. 2x, 4. más 4. Perfecto. Entonces, para un x igual a c, va a quedar que f', acá voy a reemplazar las x por c, va a ser igual a menos 2 por c más 4. ¿Y qué tenemos que ver nosotros? Que se cumpla esa igualdad. Donde f' de c tiene que ser f de b menos f de a sobre b menos a. Sobre b menos a. ¿Qué es f' de c? Ya lo tenemos nosotros. Menos 2c más 4. Igual f de b menos f de a. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? F de b menos f de a. Sí, 2 menos. Sí. 2 más F 1 de b quedaría. para nosotros sería 2. Menos f de a para nosotros sería menos 1. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? B menos a. ¿Y quién es 0 B? menos 3. 0 menos 0. 3 menos 0. Mira, Jorge dice B menos A. ¿Me entendés? B menos A. B es 3 y Sí, A sí, es... me confundí. Bueno, acá nos queda... Hay que resolver eso, che. ¿Cuánto nos da eso? Díganme. 1. 1. Perfecto. Y nosotros tenemos que calcular el valor de C. 3 medios. Ahí está. Vamos a continuar acá. Entonces, C vale 3 medios. Muy bien. C vale 3 medios, chicos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué Derivar, tenemos ¿no? que hacer? ¿Cómo sé yo acá en 3 medios? En 3 medios, la pendiente de la recta secante igual a la pendiente de la recta tangente. Pero ¿cómo sé yo que esto se cumple? Calculamos la imagen. No. Falta algo. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Ahí lo dejé a propósito esto. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué dice acá? Lean. Que C pertenezca al intervalo de A y B. Exactamente. Al intervalo, mirá, fíjate vos. Acá tenés 0. No lo tomamos a 0. Y acá tenés 3. Donde este sería A y este sería B. ¿Y esto es igual a 1,5 o no? Sí, profe. Este sería C. C pertenece al intervalo abierto que va desde 0 hasta 3. Miren. Sí. Entonces, ¿se cumple el teorema de Rolle? Del Sí. valor medio, perdón. Sí. ¿Se cumple? Exactamente. Perfecto. Allá el valor de C que verifica el teorema del valor medio. Entonces, el teorema del valor medio se verifica para C igual a 1,5 o 3 medios. Y si me dijera en qué punto de la curva ocurre eso, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué tendríamos que hacer? Graficar. Restar. Si nos piden el Buscar punto, la imagen. buscas la imagen de 3 medios. Muy bien. Busca la imagen de 3 medios. Que eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Perdón.
Vamos a, fíjate, ahí tenemos nuestra función es menos x cuadrado más 4x menos 1. Menos x cuadrado más 4x menos 1. Ahí está. Ahí está la función. Fíjate que acá tenemos que analizar en el intervalo que va desde 0 hasta 3 también, che. Desde 0 hasta 3. Vamos a ver qué imagen le corresponde cuando la x vale 0. Nosotros teníamos el f de 0. Era menos 1. Y vamos a definir el punto 0, menos 1. Y ahora vamos a calcular el f de 3 era. Es 2. Entonces vamos a marcar el punto en la curva 3, 2. Por ahí, ¿qué recta tenía que pasar por estos dos puntos? A ver. Recta secante. Pasa por acá y por acá. Excelente. Excelente. Esa es la recta secante. Buenísimo. Ahí está, esa es la recta secante. Y bueno, ¿cuál era el valor de C? A ver si alguno se acuerda del valor de C que calculamos nosotros. 3 medios. 3 medios. Vamos a hacer, perdón, vamos a hacer nosotros el F de 3 medios. Eso vamos a hacer. Vamos a ver cuál es la imagen del F de 3 medios. Y me da 2,75. Entonces vamos a poner el punto. El punto es 3 medios 1,5. 2,75. Ahí está. ¿Y qué tiene que pasar ahí en ese punto C? La recta tangente. Muy bien. ¿Y cómo tiene que ser esa recta tangente gráficamente con respecto a la recta secante? Paralela. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces en ese punto, fíjate, acá vamos a poner ahí está. ¿Y son paralelas? ¿Qué dicen? Sí. Sí, sí son paralelas. Son paralelas. Bueno, ahí les hago la captura y les mando. Muy bien. Fíjense lo que podemos hacer nosotros ya. O podemos hacer lo siguiente. A ver. Vamos a poner. Miren, para que se vea un poquito mejor esto, ¿no? Ahí está. Ahí está.
Ahí está, para que les quede perfecto. Acá estaría, acá en este punto F, sería exactamente C, el 1,5, ¿no? Este sería el 1,5. Y en ese, fíjense ahí, justamente, ahí estaría pasando ahí está. ¿Ven? Acá sería 1,5. ¿Ven? Que es un punto que pertenece al intervalo abierto AB, que en este caso sería 0,3, en donde en la curva pasa la recta tangente que es paralela a la recta secante. Bueno, ¿entienden o no entienden esto, che? ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Tienen Sí, alguna profe. pregunta? No, profe. No, profe. No. Ahí les voy a mandar la captura de pantalla. Ahí está. Ahí va, chicos. Perfecto. Bueno, ya mañana le voy a estar, le voy a estar enviando el trabajo práctico que van a ir haciendo, ya preparándonos para la semana que viene, que vamos a estar tomando un parcialito. Parcialito para ver de cómo vamos progresando. Bueno, esto queda ya grabado. A ver, voy a detener la grabación.